Hola, soy Marjorie Rojas y les doy la bienvenida al Congreso Virtual El Poder de tus Palabras, donde descubrirán la herramienta más valiosa que poseen y aprenderán a usarla para transformar su vida, sus relaciones y sus negocios. El día de hoy nos acompaña Natalia Calderón, una psicopedagoga con una trayectoria muy amplia, que nos va a compartir el tema Palabras sabias, hijos plenos. Es un honor para mí presentarles a nuestra invitada. Natalia Calderón es psicopedagoga con más de 32 años de experiencia, entrenadora de disciplina positiva, fundadora de Disciplina Positiva Costa Rica, directora de CELA, Centro Especializado en Lenguaje y Aprendizaje, psicóloga en formación. Es conferencista nacional e internacional, madre de 2 hijos y abuelita de un niño de 4 años. Hola Natalia, bienvenida. Es un gusto tenerte hoy aquí con nosotros. Ay, muchas gracias, Marjorie. Estoy feliz de estar aquí, poder contribuir y te agradezco montones la invitación, de verdad. Natalia, sos una profesional con una trayectoria de más de 30 años apoyando y guiando a los papás y a las mamás y bueno, también a los docentes en la formación y en la crianza de los niños. Contanos un poquito más acerca de vos, de tus inicios. ¿Cómo y cuándo descubriste el poder de tus palabras? Bueno, no sé, vieras que desde niña era una persona que hablaba muchísimo. Tuve la bendición de contar con una maestra. Yo también fui maestra muchos años, entonces seguro ella me inspiró. Tuve la satisfacción de tener una maestra que no me mandaba boletas ni me apuntaba por hablar. Siempre le gustaba escucharme y me apuntaba en muchos cursos de oratoria. Y entonces me decía que yo hablaba muy bonito. Entonces como que eso me fue empoderando y me decía que era, bueno, las maestras me decían muy inteligente y eso. Nunca me puso ni loras que yo veía que usaban otras maestras para que se callaran, ni castigos, siempre me motivó mucho. Y poco a poco, cuando yo salí del colegio, tiempo después, porque fui mamá muy joven, a los 17 años fui mamá de mi hijo mayor, entonces fui una mamá adolescente, imagínate lo que fue un gran desafío para mí, pero al mismo tiempo fue algo como un motor, como que me pusieron un motor y yo dije, con este bebé tengo que lograr muchas cosas y terminé el colegio siendo mamá. Entonces ya después entré a la universidad, ya tenía mis 2 hijitos, entonces muchas veces iba con ellos y busqué una carrera. Mi primera profesión fue educadora de primaria, trabajé 15 años con el Ministerio de Educación y me empecé a dar cuenta que de la forma en que yo me comunicaba con mis estudiantes, con los niños, con las niñas, con las personas que estaban cerca, hacía un cambio importante en sus vidas. Pero muchos años después empecé a trabajar en Natalia misma, yo con yo, y empecé a ir a buscar a esa niña interior, a trabajar en ese sótano que a veces está guardado con 7 candados porque hay cosas que uno a veces no quiere sacar. Y empecé a trabajar mucho, primero por supuesto, en la parte espiritual y después en programas de crecimiento y después me convertí en teacher de Lloyd Hay, que me trabajó mucho toda la parte de conexión conmigo misma. Y entonces me di cuenta de algo curioso, Marjorie, que mis palabras tenían poder para todos, pero principalmente para mí. Entonces empecé a hablarme bonito, a verme bonita en el espejo, a amarme y a aceptarme con las cosas que tengo y con las que me falta por mejorar. Entonces empecé a darme cuenta que el poder de mis palabras principalmente era de Natalia para Natalia. Empezar a amar a esa niña, ¿verdad? Que tal vez muchas veces se juzgó y empezar a cambiar el verbo juzgar por el verbo aceptar. Eso me ayudó mucho. Y hoy por hoy me dedico muchísimo a hablar. Entonces le agradezco a mi maestra que nunca me calló, a compartir con padres, docentes, profesionales y sobre todo con niños desde mi labor también como psicopedagoga. Y me doy cuenta que los niños a través de la palabra pueden construir muchísimo. Construyen su amor propio prácticamente. Qué increíble que esa maestra haya tenido ese impacto tan importante en tu vida y eso haya hecho una gran diferencia para que hoy podamos ver tu labor de años atrás y lo que seguís haciendo también impactando la vida de tantas personas. Pero es un impacto que todos podemos tener. Ya pensando Claro. en nosotros como padres, como madres y viendo todas las experiencias que te han compartido los papás, las mamás, los docentes, ¿cuál es el impacto que tienen nuestras palabras en la vida de nuestros hijos?
Vieras que yo digo que es como la paradoja del amor ajeno al amor propio, porque el amor propio son las palabras que yo me digo a mí misma, pero parten de las palabras de otras personas. Entonces, mi amor propio, curiosamente, parte del amor que me dieron otros. En este caso, mis padres, mis cuidadores y por supuesto también mis docentes. Entonces, yo construyo mi autoestima y esa autoimagen que tengo gracias a las palabras que recibo todos los días de las demás personas. Desde que el bebé está en el vientre, las palabras tienen poder absoluto, porque uno decreta y afirma muchas cosas para ese bebé, las cosas que va a lograr, para dónde va a ir, cuánto se va a amar. Y cuando ese bebé nace, desde, por ejemplo, de 0 a 2 años, que se trabaja mucho la parte de la personalidad, del vínculo y de apego, este bebé puede darse cuenta que el mundo es seguro o el mundo es inseguro gracias al poder de las palabras. Entonces, un bebé que está, por ejemplo, en X contexto, un bebé de 6, 9 meses, llora y llora, tiene necesidades emocionales, físicas, afectivas, y nadie responde a esas necesidades, ese bebé empieza a pensar que el mundo no es seguro y que no sabe cómo pertenecer. En cambio, un bebé que se le responden sus necesidades, se le abraza, se le besa, se le contiene y se le habla mucho, mucho al oído, empieza a formar esa identidad de que es valioso, de que es importante, de que pertenece. Entonces, el poder de nuestras palabras es tan profundo en nuestros hijos que tiene la capacidad de determinar y ayudar a formar su cerebro, porque el niño viene con el cerebro obviamente completo, pero se desarrolla a través de los años. Dicen que el cerebro se termina de desarrollar básicamente a los 25 años, pero en la primera infancia, que es de 0 a 6 años, nuestras palabras van a formar y apoyar no solo la estructuración del cerebro, sino toda la parte psicoemocional de ese niño o esa niña. Lo va a construir o lo va a destruir. Eso es algo tan increíble. Por eso las palabras tienen tanto poder. Y Natalia, no es solamente lo que decimos, sino también cómo lo decimos. Uh-huh. ¿Qué papel juega el sentimiento detrás de lo que le decimos a nuestros hijos? Es muy importante porque los niños nos leen, los niños no hacen lo que nosotros decimos, los niños hacen lo que nosotros hacemos. Entonces el sentimiento real va acompañado generalmente de la acción y la palabra. A veces decimos, ay sí, qué inteligente, pero de una forma que no lo estamos sintiendo. Muchos padres me dicen a mí, ¿por qué mi hijo es tan inseguro? Y yo le dije, ¿cuánta seguridad le ha dado usted? Vemos hoy a un adulto y vemos un adulto seguro o inseguro. Nos vamos a sus inicios y sabemos cuánta seguridad le dio ese papá y esa mamá. Entonces los papás me contestan, pero yo siempre le digo que es inteligente, que es capaz, que él puede. Le digo, pero usted lo cree. Bueno, es que lo importante es que primero usted lo crea, pueda confiar en su hijo, le pueda dar ese tesoro que se llama confianza y casi sin decirlo ese niño lo va a sentir, pero le decimos, eres capaz, eres inteligente, eres valioso, pero por detrás le digo, ¿por qué no hizo esto así? ¿Por qué no alistó el bulto? Se le olvidó tal cosa. Entonces, con nuestra actitud y con nuestro sentimiento le estamos diciendo que no es un niño capaz, por eso tiene que haber congruencia entre lo que digo, entre lo que hago y entre lo que siento. Pero para poder transmitir esas palabras de amor y de poder a mis hijos, yo lo dije al inicio, tengo que tener esas palabras de amor y de poder para mí misma, porque yo no le puedo dar a nadie lo que no tengo. Por ejemplo, hay un día esto leía como una frase que yo no puedo regar el café de un vaso si en el vaso no hay café, hay agua o hay fresco. ¿Qué derramo yo por la vida? Yo no puedo derramarle a mi hijo seguridad, amor, fortaleza, si en mi vaso personal no está eso. Entonces, aunque yo trate de mostrarme segura, no voy a transmitirle esa habilidad o ese regalo a los niños. Por eso debe ir acompañado del sentimiento y, por supuesto, de la acción. Las palabras son tan poderosas que constantemente no nos damos cuenta que estamos cercenando o apoyando esa cabecita. A veces yo veo padres, por ejemplo, en el parque, voy al play con mi nieto y en media hora escucho a un papá decirle al niño, cuidado 20,000 veces. ¿Cuántas veces le digo cuidado a un niño? Cuidado, cuidado, cuidado. Cada vez que yo le digo a un niño cuidado, el mensaje implícito es no eres capaz. No eres capaz, no eres capaz. Entonces, ¿cómo transmito poder cuando le digo cuidado tantas veces? En lugar de decirle, saltemos aquí, observa esta piedra, puedes hacerlo más fuerte y no cuidado, cuidado, cuidado. Recordemos que detrás de cuidado está una incapacidad que se esconde. También he visto papás en el supermercado que el niño se tira, hace cualquier cosa. Y ustedes saben que yo soy pro disciplina positiva y crianza respetuosa. Y entonces el papá o la mamá le dicen, ahí viene el viejo del saco, voy a llamar al policía,
ahí se va a quedar solo. Y ese niño que empieza a recibir de que me va a llevar a alguien, que me van a robar, o como los papás a veces le dicen, y mañana me voy de esta casa porque usted no cambia, voy a desaparecerme de su vida, empieza a crecer con ese sentimiento de angustia, de inseguridad, que ellos mismos me transmiten a mí en la consulta psicopedagógica. Se dibujan solitos, se dibujan asustados porque hay un papá o una mamá que esas palabras de seguridad no las dice, o las dice cuando está de buen humor, eres muy inteligente, muy capaz, pero detrás de todos mis actos hay otro poder, y que es el poder de cuando yo a veces, en lugar de construir, destruyo. Por eso es tan importante que esa palabra vaya relacionada con mis actos, con mis creencias, y aprender y enseñar a este niño a volar sin límites. Natalia, dijiste hace un momento que no se puede transmitir confianza a un hijo si uno realmente no siente confianza. ¿Es la conducta de nuestros hijos un reflejo de la nuestra? Muchísimo. Podríamos decir, hay un libro que se llama Mi hijo, mi espejo. Entonces, muchas veces los hijos reproducen lo que ven en casa. Por supuesto que no podemos decir que a los 30, a los 40, yo sigo siendo una reproducción de mis papás, porque de ahí mis papás no hicieron nada por mí, por eso soy un desastre. No, en cierto momento de mi vida yo tengo que tomar la acción y la manivela de mi vida y decir, bueno, si me faltó esto y esto, voy a trabajar en esto. Pero por lo menos en la parte, toda la parte de primaria, de preescolar, todavía la adolescencia, que es una etapa tan maravillosa, es un momento donde los niños están recibiendo, los niños y jóvenes, todo lo que nosotros damos. Y por eso como papás somos los primeros obligados a aprender, a reaprender y a desaprender muchas cosas para poder conectarnos emocionalmente a ese niño y a esa niña. Y cuando logramos esa conexión emocional, entonces los cambios vienen creativamente, mágicamente, no sé cómo decirlo, porque aparecen, fluyen. Yo trabajo con unas tarjetas que hice que se llaman las tarjetas de conexión. Son como 40 herramientas de conexión de cosas muy sencillas que yo he trabajado en mi consulta y las fui escribiendo y saqué las tarjetas. Y hace poco me decía una mamá que había adoptado unas gemelitas que le tenía muchos problemas con el apego y la conexión, y empezó a trabajar con esas tarjetas, y cuando iba por la tarjeta 6, porque es una tarjeta por semana, sintió un cambio total en la relación con sus hijas. Entonces, la necesidad de todo ser humano es pertenecer y sentirse valioso, y por ende el foco principal es la conexión. Usemos las palabras para conectarnos con nuestros hijos. Eso es importantísimo, ¿verdad? Es fundamental. Y cuando se nos están portando mal, y aquí quiero pedirte que nos definas qué es la mala conducta, qué es el mal comportamiento, porque a veces un niño podría estarse simplemente comportando como lo que es un niño, pero lo etiquetamos, se está portando mal. ¿Qué es la mala conducta y cómo debemos manejarla en nuestros niños? Bueno, desde mi percepción, no tenemos, los niños no tienen malas conductas, tienen necesidades, y ellos caen en 4 metas cerradas que la gente conoce como mal comportamiento: una necesidad de atención, una necesidad de poder, venganza cuando es un niño muy dolido, o insuficiencia asumida cuando es un niño que no está empoderado. Entonces, cuando el niño cae en una de estas metas, o empieza a llamar la atención, o empieza a desafiar a ese papá o esa mamá de una manera insistente, y ahí lo que necesitamos es ver qué es esa creencia errónea que tiene mi hijo, por cuál no se siente perteneciente, y empezar a cambiar la creencia. Si el niño siente que no pertenece porque no sabe hacer nada, empiezo a empoderar. Si el niño siente que necesita atención y busca mi atención constantemente, entonces yo necesito brindarle atención de una forma diferente. Ahora vamos a hacer esto, tiempo especial. Si el niño lo que siente es llamar la atención de una forma de poder, yo mando, yo decido, entonces tengo que darle poder dirigido adecuadamente. Y si es lo contrario, si es venganza porque es un niño dolido, que está afectado, porque han pasado muchas cosas, tengo que validar el sentimiento del niño. Entonces, nosotros hablamos en disciplina positiva que los niños no tienen malos comportamientos, tienen creencias erróneas o necesidades. Algo importante también es que tiene que ver la edad, porque yo constantemente, por no decirte todos los días, trabajo con papás que me dicen, es que se tira al piso, hace berrinche, yo no quiero que se tire. ¿Cuánto tiene? 1 añito, añito y medio. Entonces es una expectativa irreal del papá ante una necesidad real de un niño que más o menos de 1 año a 3 años y medio, 4, 4 y medio, va a tener estos desafíos emocionales que los padres les llaman pataletas o berrinches, que es una necesidad de crecimiento donde su desarrollo del cerebro superior está trabajando, está empezando a apropiarse, a tener autonomía, y muchas veces
muchas veces el cerebro emocional va a estar secuestrado por su cerebro primitivo, y entonces por tanto el niño sale de sí porque se le cayó un juguetito, porque tiene hambre, porque tiene sueño, y eso no es un mal comportamiento, es una situación real de la etapa evolutiva en que está el niño. Entonces cuando un papá me dice a mí, no quiero que haga de berrinches, yo le digo, entonces no quiere que gatee, no quiere que aprenda a dejar el pañal, no, eso sí quiero, le digo, no, entonces tiene que querer todo, porque el desarrollo armonioso va acompañado de todo el proceso, y a veces las personas quieren una cosa, pero otra no, ¿verdad? Natalia, y en esto de estar aceptando la conducta de nuestros hijos porque es parte de su crecimiento, de su desarrollo, como acabas de decirnos, a veces se nos olvida a nosotros los papás y empezamos a utilizar nuestras palabras de manera, yo diría que un poquito cansada, en el sentido de estar repitiendo y repitiendo lo mismo. Y aquí quiero preguntarte, y yo sé que la audiencia también es una pregunta que podría estarse haciendo, ¿los sermones son efectivos? ¿Estarle repitiendo a nuestros hijos lo mismo es algo que sirve realmente? Sí, son absolutamente inefectivos. O sea, yo siempre les digo, no hable, actúe. Y es importante, por ejemplo, en esto sí funciona mucho lo de los minutos. Si el niño tiene 3 años, no hable más de 3 minutos y no haga discursos largos para que usted sea un hombre de bien, para que logre esto, para que logre el otro. Modele con su vida. Usted quiere que su hijo estudie, lea. Si usted quiere que su hijo haga tal cosa, hágalo. Pero no esté dando sermones. Es funcional, muy funcional, tener rutinas con fotos y entonces preguntarle al niño qué sigue, a esta hora que deberíamos estar haciendo, ya vamos en 10 minutos, vamos a apagar el tele porque vamos a hacer la merienda. Es importante darles opciones, anticipar, no sé, a las 2 de la tarde vamos a apagar todo porque vamos a ir donde la abuelita. O sea, anticipar va a ayudar mucho a la estructuración del cerebro, las rutinas, darle opciones, quieres bañarte ya o en 5 minutos. Las opciones tienen que ser pocas, 2 o 3 y siempre puestas por ese papá o por esa mamá de una forma respetuosa y amorosa. No se trata de aguantar, como dice mucha gente, los comportamientos de los niños. Se trata primero de comprenderlos, no juzgarlos y ayudarles en la contención. Y por supuesto, eso no tiene nada que ver con los límites. Siempre hay que tener límites, pero los límites no se parecen ni al sermón, ni al premio, ni al castigo. Entonces, el límite tiene que ser un límite firme y amoroso, porque nosotros tenemos que ser personas firmes y amables al mismo tiempo, todos los días. Pero bueno, me dicen los papás, es que yo también me canso. Por supuesto, por eso los papás también tienen que autocuidarse, tienen que tener tiempo para sí, porque a veces están muy agotados y no tienen la paciencia. Recordemos que a mayor cansancio, menos paciencia. A mayor estrés, menos empatía. Entonces es importante saber cómo me siento yo y cómo está ese vaso lleno. ¿Y lleno de qué? Porque si estoy agotado, voy a gritar, voy a decir palabras a veces inadecuadas, como algo que dicen mucho los papás es cuando estudian para los exámenes y los chicos salen mal en alguna prueba. Ellos dicen que el papá les dice, pero si esto te lo sabías, pero ya te lo había dicho. O sea, el recalcar tanto el error, en lugar de ver el error como una oportunidad de aprendizaje, en lugar de decir, esto lo podemos mejorar, esto lo vamos a cambiar, vamos a darnos cuenta que tenemos que hacer otras estrategias de estudio, etcétera, ¿verdad? Entonces, es importante ese tipo de cosas. Voy a extraer algo en particular de todo esto que nos acabas de decir, que es el tema de los premios y los castigos. ¿Por qué no funcionan los premios y los castigos? O sea, desde ciertas teorías funciona muy bien, desde todas las teorías funcionan. Lo que pasa es que no son respetuosos ni dan habilidades para la vida. No todo lo que funciona se puede hacer. Por ejemplo, hay papás que dicen, es que cuando le da un ataque de chicha a los 2 años lo meto debajo del tubo de agua fría y se le quita. Funcionó, pero es absolutamente irrespetuoso y no da habilidades para la vida. Es como que yo estoy discutiendo con mi pareja y mi pareja me dé un golpe, entonces funcione que yo me quede callada. Pero es respetuoso, enseña habilidades para la vida, no. Entonces no todo lo que funciona. ¿Por qué el premio y el castigo no desde la filosofía de disciplina positiva? Porque es un condicionamiento. Cuando yo creo que tengo poder sobre el niño, yo me pongo en esta posición. Si usted hace tal cosa, le doy esto. Si no hace la otra, le quito esto. Cuando yo me bajo de ese papel de poder total y me monto en el papel de la empatía, de la conexión, me doy cuenta que yo no tengo que condicionar a nadie para que haga las cosas. Los niños necesitan aprender de sus errores, no
pagar por sus errores. Los padres tienen que aprender a ganarse a los niños, no ganarle a los niños. Y los premios son absolutamente conductistas y debajo del premio lo que hay es un sentimiento de que no eres capaz. Por ejemplo, te voy a pagar cada vez que saques bien un examen. Lo veo en mi consulta muy frecuentemente. Si sales bien, te pago. ¿Qué hay debajo de eso? Desconfianza de que no sé si vas a salir bien o no y prefiero pagarte para que estudies. Yo no tengo que pagarle a un niño para que estudie, tengo que motivarlo, invitarlo, gestionar su proceso, acompañarlo y no que le pago para que barra, le pago para que estudie. Si no estudia, le pego, le quito el celular, le quito esto. Entonces, es tanto condicionamiento externo desde una posición de que el niño es un sujeto de control y desde cuando yo creo que el niño es un sujeto de control, yo me pongo en esta posición, premios y castigos, quito y pongo. Y eso lo aprendimos todos los que hemos estudiado estas carreras en la universidad y lo seguimos aprendiendo. Pero nos damos cuenta que hay otra forma de hacer las cosas. Gracias a Dios, a la neurociencia, a la empatía, a la humanidad, nos damos cuenta que hay otras formas de hacer las cosas. Y cuando ya yo dejo de ver al niño como un sujeto de control y lo veo como un sujeto de derecho, me doy cuenta que los premios y los castigos no van ahí. Porque uno no le dice al esposo, si baja los pies de la mesa, le doy un postre. Si hace tal cosa, si me pone el bombillo, le pago tanto. O sea, ¿por qué no lo hacemos? Porque respetamos a ese adulto y lo vemos como nosotros también. Cuando nosotros respetamos a otro adulto, lo tratamos diferente. Cuando viene una visita a mi casa, yo no le digo, si se come toda la comida, le doy un helado. Si no se come la comida, no le doy. ¿Por qué? Porque es un adulto y lo respeto. Pues ese mismo respeto merecen los niños, no desde que nacen, desde antes de nacer, desde que se gestan, los niños son sujetos de derecho. Cuando yo cambio el chip de que el niño es un sujeto de control y me doy cuenta que es un sujeto de derecho, ya el premio y el castigo lo voy a soltar porque estoy soltando el control. Cuando yo quiero que todo salga como yo digo, en el momento que yo diga, entonces yo me agarro de premios y castigos, porque así fuimos criados y así todavía en las escuelas existen boletas y toda esta cosa conductista. Gracias a Dios no en todas, pero en la gran mayoría. Entonces, no es que el niño haga lo que quiere, no. Usemos en lugar de premios y castigos soluciones, tiempo especial, rutinas, anticipación, opciones, contener, abrazar, buscar entre ambos una negociación. Empecemos a ver ese niño como un sujeto que es. La gente me dice, pero ¿a qué edad se puede poner las opciones? Y yo les cuento que yo cuidé a mi nieto desde los 4 meses, ahora tiene 4 años, y cuando él llegó aquí, estaban las rutinas ya puestas con dibujos, entonces yo le preguntaba a él en la merienda si quería un banano o una manzana, tenía 2, 3 meses, y después ya cuando se quedaba tenía más de 4, la gente podía pensar, ella está loca porque ese bebé no le va a contestar, efectivamente no me contestaba, pero un día ese bebé me contestó y me dijo banano, entonces ese bebé es respetado. El pañal, te voy a cambiar el pañal en 15 minutos, ni siquiera sabía qué significaba eso, pero después se fue acostumbrando a tener ese respeto por su cuerpo, que es su cuerpo, y yo tengo que pedirle permiso hasta para eso. Yo no puedo agarrar a un chiquito, como veo a veces que lo hacen, entre 3 para cambiarle el pañal, porque es irrespetuoso. Entonces hay que reorientar, atender, distraer, contener, o sea, hay que trabajar con el respeto todo el día, desde que nacen, porque queremos niños autónomos, queremos niños pensantes, tenemos niños colaboradores que se amen y se respeten. Entonces no hablemos, ejecutemos y acompañémoslo de palabras poderosas. ¿Desde cuándo? Desde todos los días. Y hablando del respeto, ¿por qué es importante validar los sentimientos de nuestros hijos y cuál es la mejor forma para hacerlo? Lo que pasa con esto es que cuando yo valido un sentimiento, le hago sentir a la otra persona que es importante y lo hago mucho y que es valiosa y lo hago mucho con los adultos. Para ponerte un ejemplo, muere un familiar de alguien y yo voy a la vela y estoy a la par del doliente, lo abrazo, tal vez lo abrace, tal vez no, pero estoy ahí o le digo aquí estoy. ¿Qué le estoy diciendo? Le estoy validando que está triste, que está pasando por un mal momento. Yo no pienso en ningún momento, ya estoy aquí porque sigue llorando. No, porque estoy acompañando el sentimiento. Exactamente ese ejemplo es lo mismo con el niño que está teniendo un mal momento. El niño no se tira al piso porque quiere, porque la está pasando mal. Y no es el momento de decirle a un niño que está disparado totalmente, que es malo, que es malcriado. Es el momento de acompañar el sentimiento. Aquí estoy, tan pronto estés listo, mamá está lista o papá para darte un abrazo, necesitas agua, quieres que saltemos, quieres respirar, o sea, tú me importas. Y
yo estudio psicología en este momento, soy psicóloga en formación y dentro de todas las teorías que vemos hay una famosísima que la aplica mucha gente, que es la extinción de la conducta. Si el niño se está portando mal, que es lo que dice la gente, ignórelo y la conducta desaparece. Desaparece porque ese niño empieza a sentirse que no le importa a nadie. Claro, yo dejo a un niño llorando, llorando puede pasar 4 o 5 horas y deja de llorar. ¿Y por qué nosotros, los que tenemos otra filosofía, no estamos de acuerdo en dejar llorar al niño? Porque cuando no valido el sentimiento, le estoy transmitiendo un mensaje de que no eres importante y no eres valioso. Validar el sentimiento no tiene nada que ver con complacer. Puede ser que yo le dije a Juancito, vamos a ir al supermercado y mamá no va a comprar hoy helados o va a comprar una cosa y Juancito viene con su carrito lleno. Cuando yo le digo solo una cosa, puedes escoger, él puede llorar, tirarse al piso y todo. Yo valido el sentimiento, me pongo a su nivel y le digo, veo que estás muy triste, sé que estás muy enojado, pronto va a pasar o aquí está mamá. No uso la frase, eso no es nada, porque sí es algo para él. Porque nosotros a veces como adultos vemos, el niño ve un perro y se asusta. Eso no es nada. No llore por eso. No, tenemos que respetar su sentimiento. Para nosotros no es nada, para él es su mundo entero. Entonces, igual como que el niño nos dijera, mamá, la dejó el bus, eso no es nada. Para el niño no es nada que nos deje un bus. Para nosotros es llegué tarde al trabajo. Entonces, todos, para cada uno de nosotros, sí es algo. Entonces, por eso es tan importante que yo no le complazca tal vez al niño en todo. Obviamente, para eso hay opciones de anticipación. Complacer no es lo mismo que responder a la necesidad, pero cuando yo valido el sentimiento, primero estoy enfocada en la conexión, estoy enfocada en transmitirle a esta otra persona, sea niño, adolescente o pareja o adulto, que es un ser valioso, que lo que él siente es importante. Hace poco me dijo una colega, ella es psicóloga, que cuando ella estaba pequeña, sus papás nunca le validaban sus sentimientos, sino que la mandaban a un cuarto hasta que ella estuviera tranquila. Y que ahora, después de oírme mucho tiempo, ella entendió, ni siquiera cuando estuvo en su carrera de psicología, que por eso ella es una persona tan ensimismada y que le cuesta mucho. Cuando ella tiene un problema y llega a su casa y su esposo quiere saber qué pasó, ella necesita irse al cuarto y estar sola un tiempo para poder hablar. Dice, yo no sabía que eso es algo que a mí me pasa como adulta, yo no puedo, yo necesito estar sola, no puedo contarle a nadie lo que me está pasando. Pero ahora que vos lo decís, siempre, siempre mis papás me mandaban al cuarto. Entonces, ¿cuál es el mensaje cuando yo mando a alguien al cuarto? Te amo en tus mejores momentos, pero en tus peores momentos no te quiero ver. O sea, fuera de aquí. Es diferente, es al contrario. En tus peores momentos yo estoy aquí. Hay una frase que dice que leemos mucho, ámame cuando menos lo merezca, porque es cuando lo más lo necesito. Y se lo digo mucho a mis estudiantes universitarias de primaria o de educación, trabajar con un niño que hace todo en el aula, que termina de primero, que sigue eso es facilísimo y maravilloso. No ocupamos gran pedagogía, podemos irnos y dejarlos casi la minuta con el guarda o alguna colega que nos esté ahí, alguien que les eche un ojito porque van. Pero el verdadero arte, la verdadera arte, la pedagogía es conectar con ese niño que realmente no está logrando las cosas, que no entiende, que no termina. Ahí realmente es donde la maestra saca su casta y ese título de maestra. Entonces, por eso es trabajar con los niños que más lo necesitan, con los niños que más necesitan validar el sentimiento. O a veces algún estudiante me dice, ese niño, sus papás no lo atienden, no revisan tareas, no nada, ya no hay nada que hacer por él. Y yo les digo, al contrario, es donde más hay que hacer, porque no tiene un papá y una mamá que estén al tanto de él, que acompañen, que validen ese sentimiento. Por eso es cuando la necesitan a usted, porque así como pasó en mi vida, ha pasado en la vida de muchas personas. Un maestro o una maestra, un papá o una mamá pueden hacer el cambio significativo en la vida de ese niño o de esa niña. Entonces, validar, hacernos sentir escuchados, importantes y valiosos va a ser algo que nos va a acompañar por todo el resto de nuestras vidas. Natalia, voy a repetir esa frase que dijiste, ámame cuando menos lo merezca porque es cuando más lo necesito. Y cuando lo decías, yo pensaba en nuestros adolescentes. ¡Qué etapa tan retadora! A veces vemos a esa personita que se acostó a dormir, ¿verdad? Y a la mañana siguiente mide como 15 centímetros más y es otra persona, ¿verdad? Claro. Entonces, los adolescentes empujan nuestros límites y nos hacen replantearnos muchas cosas y de veras son un reto. ¿Cómo podemos conectar mejor con ellos, crear puentes, sobre todo en una edad y en esta era tan digital donde ellos tienden a refugiarse justamente en sus dispositivos móviles, en ese mundo virtual? ¿Cómo podemos lograr una mejor conexión con ellos?
Mira, Marjorie, aquí yo te quiero comentar, no solo como profesional, sino como mamá y como abuela. Yo pasé por la etapa de adolescentes, de 2 adolescentes, y sé lo que es eso, porque a veces la gente cree que uno nunca ha tenido sus adolescentes y que todo está en los libros. No, la experiencia en la vida es importantísima también. Y yo lo que les puedo decir que no es la etapa de la aborrecencia, no es la etapa que adolecen, ellos no adolecen de nada, es la etapa del faro, decía el doctor Sebastián León, un famosísimo psicoanalista chileno. Es la etapa de la luz, donde estos muchachos han trabajado durante muchos años dentro de la casa, en esa luz, como que digamos metemos una luz debajo de una cobija y de repente a esa edad se quita la cobija y sale ese faro. Entonces, cuando los niños nacen, quieren pertenecer, entonces quieren sentirse conectados a su papá y a su mamá. Cuando los niños entran en este cambio hormonal y se convierten en preadolescentes, adolescentes, ellos quieren sentirse valiosos e importantes en su grupo par, en su comunidad, con sus amigos, quieren ser parte de. Entonces, si todos andan los pantalones raros, yo también, la ropa, el lenguaje. Entonces, cuando un papá conectó muy bien desde la infancia, tal vez no es que lo más fácil, pero porque siempre hay desafíos, pero va a ser mucho más lineal seguir el proceso de la conexión, respetando la identidad y la privacidad del docente, del joven en este caso. Entonces, que yo recomiendo que las rutinas se establezcan desde pequeños, va a cambiar en la adolescencia, pero rutinas, y que los límites se mantengan, los límites con amor y la conexión. ¿Por qué? Porque a veces los papás me consultan, yo doy mucha asesoría de crianza y me consultan, es que pasa 8 horas al día en la computadora. O sea, el muchacho no pasa ahí. Yo permito que ese muchacho pase ahí. Y no es que me voy a parar como un sargento y me pego a pegar gritos y a pelear. No, es que yo me siento con ese adolescente en un momento adecuado y le digo, Lucas, Francisco, vamos a replantarnos cómo estamos usando el tiempo. Vamos a hacer una propuesta, dígame usted cómo quiere trabajar cuando llega del colegio, yo pongo otra y entre los dos elegimos cuánto tiempo. Quiero que disfrutes de tus juegos, de tus amigos, de tus películas, por supuesto también de tu estudio, de tus responsabilidades en la casa. Entonces tenemos todo esto, digamos que sea como un abanico, como una pizza llena de tajaditas, ¿cómo lo acomodamos aquí? Entonces empezamos la negociación. Al principio, cuando yo lo hago con ellos, porque a veces oriento a los papás para hacerlo, ellos ponen 4 o 5 horas de juegos y uno les dice, sí, súper bien, qué lindo, pero aquí falta la pizza de ordenar los útiles, de dónde metemos estas, ¿verdad? Cuando ellos ven concretamente que falta todo esto de acomodar, ¿qué hacemos con esto, verdad? Entonces, tengo que repasar estudios, cuando empezamos a acomodar y acomodar, vamos en un estire y encoge de ese horario. Una vez que logremos ya tener un horario estructurado, que se supone viene desde pequeños, pero va teniendo variaciones, porque ahora va a fútbol en la tarde, porque sale con amigos al mall, etcétera. Entonces vamos a replantearnos. Una vez que tenemos la rutina, entonces la rutina va a ser el jefe. La rutina se va a convertir en el líder para que nosotros dos no tengamos enfrentamientos constantes. Pero eso sí, ese adolescente necesita supervisión. ¿Y qué es lo que sucede? Muchos adolescentes hoy, por la situación que hay en el país, están solos, ¿verdad? Entonces la mamá me dice, hicimos las rutinas, pero él no las cumple porque yo no estoy. Entonces, claro, o hagámoslas en vacaciones o en un momento que yo pueda supervisar, porque el cerebro necesita estructura por lo menos 22 días consecutivos para que eso sea un hábito. Y entonces no vamos a tratar de un día para otro. Si digamos Juancito pasa 8 horas en la computadora, vamos a bajar a 7 horas y media, luego a 7, luego a 6, hasta ir desintoxicando a ese chico. Y no es que si pasa 8 horas lo vamos a pasar a media hora, porque va a entrar en una locura. Es un proceso donde vamos a ir trabajando para acomodarnos. Cuando ya las rutinas están establecidas, las rutinas mandan. Y yo puedo hacer algún recordatorio, como por ejemplo, Juan, son las 3 de la tarde y no has empezado el repaso. Amor, ¿te parece 10 minutos más y apagamos? Pero puede ser porque el adolescente desafía, no lo quiere apagar, no lo quiere apagar, no lo quiere apagar. Yo no voy a pelearme con Juan, yo me pongo cerca del aparato, llámese Play o lo que se llame, digo, amor, en 10 minutos apago. Y si no apagó, yo llego y digo, ya es tiempo de apagar, con permiso. Y lo apago, no le consulto más, no me peleo directamente, no me enfrento a él y no le digo, usted es un vago, ¿para qué hicimos las rutinas? Usted no cumple. No, simplemente que empiezo a estructurar en la cabeza de ese niño o ese adolescente, que cuando yo digo, faltan 10 minutos o van a ser las 4 o en 15 minutos apagamos y no sucede nada, lo van a apagar. Entonces va a entender que no es la discusión, que es lo que se genera en la mayoría de las casas. 10 más, espérese, usted es muy anticuado, no me deja, yo necesito. O sea, todo eso ya se habló cuando se estableció la rutina. Ahí yo tengo que ser firme y al mismo tiempo amable. Me vuelvo, apagué, amor, ahora vamos a hacer tal cosa, o quieres un sándwich,
cambio totalmente el tema de lo que estamos discutiendo. Y si él sigue en el tema, es que usted me lo apagó, usted es malo, usted es esto. Amor, en este momento no me siento lista para hablar de ese tema. Lo podemos hablar, qué sé yo, los jueves en una reunión familiar, que yo recomiendo todas las semanas reunirse con la familia para tocar algún tema de interés, ¿verdad? O algún desafío que estamos teniendo. Pero muéstrese firme frente a su adolescente y seguro. Y ese adolescente va a empezar a conectar más con usted. Pero por supuesto también dele tiempo especial. Pero ¿cómo? Si a él no le gusta salir conmigo, ve a ver qué es lo que le gusta a él. Si el básquet, invítelo a un partido de básquet. Si tal música, vayan a un concierto. Ahora es usted el que le toca conectar con él desde otro escenario, desde el escenario que ese joven está necesitando. No pretenda ser amigo de su adolescente, nunca. Perdón. Natalia, esto que nos acabas de decir, mucho desde el área de la disciplina, pero también contanos cómo podemos conectar desde justamente los intereses de nuestros adolescentes, desde esa parte donde, digo, quizás es más fluido, ¿verdad? Que es justo donde podemos crear ese puente a través del entretenimiento o algún otro escenario que no sea necesariamente el tema disciplinario. Claro, muchísimo de sus afinidades, de sus gustos, ¿verdad? Y podemos conectar, hacer lo mismo. Y algo que ayuda mucho a la conexión es contar de nuestra propia experiencia. Entonces, vieras cuando la primera vez yo fui a un concierto, me pasó esto, lo otro. Vieras cuando antes en mi época comprábamos discos o casera, ahora es diferente, la música se baja, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo contarles de mi propia experiencia? Era la primera vez que yo fui a una fiesta, antes llamábamos baile, ¿verdad? Que yo fui a una fiesta o sea, como empezar a que el adolescente se dé cuenta que tiene un papá y una mamá real, que pasaron por lo mismo y empieza a decir, mira, pero si no es un perfecto, también se equivocó. Y conectar desde sus intereses. Yo siempre recomiendo que por lo menos una vez al mes con el adolescente tengamos una cita especial y que esté ya estructurada en nuestro calendario, para que no me diga, ese día no puedo, ese día, ya él sabe, qué sé yo, que los primeros jueves de cada mes, de 7 a 9, sale con papá o sale con mamá. La gente me dice que sí es ideal con los dos. Yo prefiero que sea una cita individual, porque la conexión es un vínculo individual. Por supuesto que si podemos salir un día con papá, un día con mamá y otra vez los tres juntos, sería maravilloso, pero en la mejor de las medidas, por lo menos con papá o con mamá. Y entonces podemos conversar con ese adolescente de muchas cosas y pensar y empezar cómo generamos la confianza con un adolescente. Empieza usted a contar cosas que usted quiera dar. Siempre la confianza se genera dando confianza, no hay otro camino. Entonces empieza a contar cosas y a confiar. Y sea cercano a su hijo. Pero no sea el mejor amigo, ¿verdad? Porque a veces la gente dice, es que mi hijo es mi mejor amigo. Cuando un hijo tiene de mejor amigo a su papá o a su mamá, se queda huérfano, porque entonces no tienen papás, ¿verdad? Los papás siempre vamos a dirigir, tal vez como a mostrar el camino. Incluso yo tengo hijos de 33 y 32 años y sigo siendo una figura, por supuesto, muy importante en sus vidas, pero no su mejor amiga, una persona que si algo no está bien, yo le digo, mira, a mí no me parece, no me suena. En cambio, el mejor amigo te va a aplaudir todo lo que hagas. Si te vas de fiesta, venís a las 4 de la mañana, ¡ay, súper bien! El papá y la mamá no tenemos ese rol, tenemos un rol más orientador, sí de conexión, de mucho amor, de mucho respeto, no de un papá y una mamá perfecta, que estamos súper lejos de serlo cada uno de nosotros, sí mejores cada día, pero no perfectos, pero por supuesto un rol orientador. Entonces con ese adolescente nos toca esa dualidad, ser orientadores y al mismo tiempo conectar, pero al mismo tiempo empezar a dar confianza. Y eso es importante. ¿Qué pasa con las fiestas, con los permisos? Empecemos siempre con llevarlo y traerlo o esperarlo y no darle todavía al principio, bueno, llega a tal hora. Y cuando ya él se vaya ganando esa confianza de que venga a tal hora porque estamos seguros que lo va a traer otro papá o así, sabemos que no podemos dejar solos a nuestros adolescentes que anden por la calle tardísimo. Entonces ponga una hora que sea aproximada. Por ejemplo, si yo quiero que regrese, no sé, es que ahora son tan tarde las horas, ¿verdad? Digamos a las 12, yo digo entre 12 y 12:30, o sea, siempre dar ese espacio, ¿verdad? Para que el adolescente no se sienta presionado. Y si él me dice, pero Juancito lo dejan llegar a las 2 de la mañana, bueno, pues es que esta es la casa de nosotros. En la casa de Juancito tienen sus propias reglas y las respetamos, aunque no las compartamos. En esta casa tenés dos opciones. Si vas, venís entre 12 y 12:30, o no vas, pero vos elegís, vos tenés el poder. Entonces yo le doy al adolescente ese poder de decisión dentro de mis opciones. Pero por supuesto que todo esto tenemos que irlo trabajando desde pequeños, ¿verdad? Ir trabajando. ¿Se puede cuando nunca lo he trabajado? Sí se puede empezar, claro que se puede empezar. Y siempre van a haber cambios. Por supuesto no es tan sencillo
como lo haríamos en alguien que hemos trabajado todas estas estrategias o estas herramientas desde que está pequeño. Muy bien. Y aquí me voy a abrir ya al resto de las edades con un tema que me parece que es muy importante porque finalmente cuando ya crecemos, cuando ya estamos en nuestra vida de adulto, es un tema con el que nos toca tratar y de frente, que es el fracaso. ¿Cómo podemos ayudarle a nuestros hijos a ver el fracaso de una manera beneficiosa? Ver el fracaso o los errores como algo necesario. ¿Cómo podemos enseñarles a ellos a través de los errores que cometen? Porque nosotros como padres, también por la forma en que fuimos enseñados, quizás hemos visto los errores como algo que, ay, no debimos hacer esto, o somos muy duros con nosotros mismos, entonces eso también lo pasamos a ellos de alguna manera, se lo reflejamos. ¿Cómo podemos hacer para que esos momentos en que algo no salió bien, en el que se equivocaron, en el que no cumplieron alguna expectativa, lo que sea, pueda ser tomado como algo positivo para su desarrollo? La palabra mágica sería aquí modelamiento. ¿Cómo modelo yo mis errores? ¿Cómo yo modelo a mi hijo, a mi hija, que el error es una oportunidad de aprendizaje, como es uno de los principios de disciplina positiva? El error es una oportunidad de crecimiento y de aprendizaje. Por eso creo que no existen, ¿verdad?, los fracasos, sino los aprendizajes. Pero entonces, cuando yo modelo, cuando me equivoco y digo, mira, pero no era así, lo tuve que haber hecho así, yo misma empiezo a modelar y a decirme en voz alta que me equivoqué. Ay, está bien equivocarse. Qué bueno que me equivoqué, porque cuando me equivoco aprendo. Entonces, trabajar del error como esa oportunidad de aprendizaje, pero trabajarlo no solo en el modelamiento, sino que llego con un examen bajo y entonces le podemos decir, ¿qué pudimos aprender de esto? Ahora, ¿qué podemos hacer para el futuro? Cuando yo me quedo en el error, yo me quedo en el pasado. Cuando yo busco una solución, yo avanzo hacia el futuro. Esa es la gran diferencia. Por eso es tan importante ubicarnos siempre en el futuro. Si siempre estoy echándole en cara a mis hijos los errores que cometen, yo no voy a cambiar. Se quebró el jarrón, se quebró. Ya no puedo hacer nada. Salió mal un examen, ya salió. Con que yo hable y le diga todo lo que él falló, lo mal que hizo, el examen no va a cambiar. Pero si yo cambio las estrategias, le ayudo con técnicas, cambiamos el horario de estudio, el futuro sí puede cambiar. Por eso es tan importante modelar que en nuestra vida los errores son oportunidades de aprendizaje, hacérselo ver a ellos en cada uno de sus procesos y también comentar cuáles errores, algunos errores que hemos cometido nosotros y cómo hemos aprendido de ese error, porque en realidad alguien nos metió un chip que es malo equivocarse, pero ahora sabemos, gracias a Dios, que nosotros somos el producto de aciertos y desaciertos y gracias a todos los errores que hemos cometido, somos las personas que hoy somos. Seguiremos cometiendo otros errores, tal vez no los mismos, pero nuevos errores sí, porque eso es la vida exactamente, es un ensayo de errores y aciertos. Entonces, en la medida que yo realmente crea que el error es una oportunidad de aprendizaje, yo le voy a transmitir este poder a mi hijo o a mi hija. Natalia, he podido ver a lo largo de esta conferencia que el uso de las preguntas con nuestros hijos es importante. En vez de estarles diciendo, como diríamos, hacerles spoiler, ¿verdad? Con algún tema, estar como haciéndoles preguntas, porque es importante preguntarles. Eso que acabas de decir, por ejemplo, cuando sale mal en el examen, en vez de estarle achacando que salió mal, preguntarle qué crees que falló, cómo te sentiste. Veo que en varios temas nos has dirigido hacia justamente plantearle preguntas a nuestros hijos como para generar análisis. ¿Por qué es importante? Bueno, por muchas razones, pero una fundamental es para establecer un vínculo de apego seguro, los niños necesitan empezar a confiar en sí mismos y tener un pensamiento causal. Para lograr un pensamiento causal, eso se logra a través de rutinas y preguntas. Y la seguridad se va trabajando a través de las preguntas. Cuando yo le pregunto a alguien que eres el banano o la manzana, la persona empieza a tomar decisiones, primero empieza a pensar que él es importante, que sus respuestas son tomadas en cuenta y eso va a generar automáticamente confianza y por ende vínculo y por ende ese pensamiento causal de por qué y cómo. Cuando la pregunta es fundamental, la que no debemos hacer es el por qué, porque el por qué no tiene una respuesta. Si yo le digo a un niño por qué empujó a su hermano, él me puede decir porque me molestó, porque él es un necio, porque me caí.
o por qué gritó, porque me asusté, por lo que sea. Tratemos de no usar el por qué, porque el por qué automáticamente el cerebro lo que me lleva es a la defensa. ¿Por qué llegaste tarde? Porque había mucha presa. O sea, nunca es culpa mía, siempre es por algo. Pero si yo le digo, ¿cómo podemos hacer para que la próxima vez llegues a tiempo? Yo estoy invitando a ese pensamiento causal, a ese proceso de razonamiento a trabajar. Primero es importante preguntar en lugar de ordenar, porque es respetuoso para el niño y porque empodera y porque da seguridad. Y segundo, porque desarrolla muchísimas habilidades en el cerebro. Pero eliminemos el por qué y usemos qué y cómo. ¿Cómo podemos hacer para que te lleves mejor con tu hermano? ¿Qué crees que podemos cambiar para que termines a tiempo tu trabajo? ¿Cómo podemos hacer para reorganizar la rutina? Porque veo que estás dejando muy poquito tiempo para el estudio y no nos está alcanzando. Mira los resultados. ¿Cómo te sentiste con esta nota? ¿Cómo crees que se sintió tu hermano cuando le dijiste esa grosería? ¿Qué pasaría con tus compañeritos o qué pensarían tus compañeritos de vos porque los golpeaste, los pateaste? ¿Cómo crees que se sienten? Entonces las preguntas son muy valiosas, o sea, nos dan tantas cosas al mismo tiempo, tantas habilidades reflexivas, además son respetuosas. Me alejo de este poder de que usted hace lo que yo digo y me pongo en la conexión y la empatía de juntos podemos buscar la solución. Y entre más pregunto, más seguro y más pensamiento causal y más habilidades para la vida va a desarrollar un niño o una niña. Porque cuando entran en la etapa del adolescente les hacemos muchas preguntas y ya ellos no quieren contestar. Pero de pequeños nunca los acostumbramos. Y de grandes, pero ¿por qué te comportas así? ¿Por qué no quieres hablar conmigo? ¿Por qué te vestís? Y los muchachos no contestan. Ojalá le mandáramos un papel para marcar con X, ¿sí o no? No desean contestar ni hablar mucho. Entonces, trabajemos en esos procesos de comunicación, con esas palabras poderosas, esas palabras que construyen de siempre para siempre. Muy bien. Ahora voy a pasar de nuestros hijos a nosotros, los papás, las mamás. ¿Qué consejos nos darías para cuidarnos a nosotros, para poder evitar herir a nuestros hijos en medio de algún conflicto o tal vez estamos tensos? Porque ese es el caldo de cultivo precisamente para situaciones donde después nos arrepentimos, decimos palabras hirientes. ¿Qué consejo nos darías para nosotros evitar llegar a eso, cuidar de nosotros mismos? ¿Cómo podemos hacerlo? La crianza respetuosa se basa en dos columnas vertebrales que son autocuidado y autorregulación, pero curiosamente yo como papá no puedo tener autorregulación ni modelar autorregulación en los demás si no tengo autocuidado. Entonces la base de todo principio de amor hacia mis hijos es el amor propio, el autocuidado. Entonces sí es importante que trabajemos en todas las áreas, espirituales, emocionales, físicas, mentales. ¿Esto qué significa? Que yo saque tiempo para mí, ojalá que pueda meditar, porque la meditación es el ejercicio del alma, que yo pueda practicar algún deporte para que no solo modele vida sana a los demás en mi alimentación y en mi vida cotidiana, sino porque yo lo valgo y yo me lo merezco. Tomar agua, tener una actitud de que pueda salir, no sé, una vez a la semana, a la quincena, ya sea hablar con amigas o al gimnasio o al salón de belleza, hacer cosas para mí, para Natalia, para cada uno de nosotros. En la medida que yo me doy esas gotitas de amor, de que yo me doy cuenta que soy mi primer amor, el amor más importante y modelo ese amor propio, es mucho más fácil que yo pueda tener empatía y conexión con mis hijos. Entonces yo siempre lo que les recomiendo es saque tiempo para usted, haga un círculo y vea todas las áreas espiritual, emocional, social y física y apunte qué está haciendo usted en cada área, porque hay mucha gente que va mucho a hacer ejercicio físico, pero la parte mental la tiene descuidada, la parte espiritual la deja descuidada, no lee, no tiene buenos hábitos de alimentación. Entonces todo tiene que ser como un equilibrio. No buscamos tener papás perfectos, pero sí papás que vivan en equilibrio y que vivan en congruencia con lo que quieren de sus hijos. Hace poco me escribió una señora que la niña está con mucho peso y no come sanamente. Entonces, ¿qué puede hacer para que su hija de 10 años coma sanamente? Y yo le dije, lo primero que tiene que hacer es toda su familia comer sanamente, hacer ejercicio, salir a caminar y tener mejor calidad de vida todos. Y no pedirle a la niña que nosotros vamos a comer pizza y usted va a comer ensalada. Es modelar todo, meternos en el carrusel del autocuidado, del amor propio, de la vida sana, todos. Entonces mis hijos automáticamente empiezan a meterse en esos carritos. Pero cuando yo desde aquí empiezo a dar órdenes y órdenes, no va a funcionar porque no hay conexión. Y como dice la doctora Jane Nelson, sin conexión
no hay corrección. Pero empecemos mucho a ver hacia adentro. Y si vemos algo que nos duele, que todavía está ahí, busquemos ya sea psicoterapia, talleres de crecimiento emocional, cosas que podamos conectar con ese niño interior, con esa niña interior, abrazarlo, amarlo, poner una foto de nuestra infancia en el espejo y todos los días preguntarle, ¿estás orgulloso de la mujer que soy, del ser humano que soy actualmente? Conectar con ese niño. En la medida que yo logre conectar con mi niño, niña interior, yo puedo conectar con mi hijo. Si no, la comunicación va a estar averiada. Muy bien, cuidarnos a nosotros mismos es lo primero. Ahora, ya estamos finalizando esta conferencia, Natalia, pero no sin antes pedirte que nos recomiendes algún libro con el que podamos complementar este tema tan importante que nos has traído hoy. Sí, tengo muchísimos, pero por ejemplo, el mayoritario, como siempre, el de Disciplina Positiva Base, que es de la doctora Jane Nelson, ¿verdad? Es un libro maravilloso. Aquí en algunos lugares lo venden en Costa Rica como centros de psicología, por lo general 2 o 3. También está en Amazon y también se pueden pedir a México. Este libro es precioso, es como un libro base de cabecera. Y los lenguajes del amor a mí me encantan, el de los niños y el del adolescente y hasta el del adulto, por supuesto. Pero todos estos libros de Gary Chapman dicen tantas cosas preciosas que nos pueden apoyar. También está un autor divino que me encanta, Daniel Siegel, que él trabaja todo lo que es el cerebro del niño, es un libro precioso. Entonces, esa cantidad de libros que pueden leer, pero vayan poco a poco, pero nunca dejen de leer, nunca dejemos de estudiar, nunca dejemos de aprender hasta el día que nos vayamos, ¿verdad? Yo siempre estoy poniendo recomendaciones en mis redes sociales de libros, de cosas que consigo cerca, en alguna librería, para que la gente que me sigue también tenga la opción de poder adquirir ese material de una u otra forma. Y por supuesto les recomiendo también mis tarjetas de conexión, que son unas tarjetas maravillosas para conectar con los niños desde cero, por lo menos a la primera infancia, que trabajan una tarjeta por semana. Las pueden conseguir en CELA, que es nuestro centro especializado en lenguaje y aprendizaje en Heredia. Muy bien, Natalia, nos has dejado una gran enseñanza, consejos muy prácticos que ya mismo levantándonos de acá podemos empezar a poner en práctica en nuestra vida para mejorar esa relación con nuestros hijos. Te agradecemos muchísimo que hayas estado el día de hoy con nosotros. Ha sido un honor, de verdad, Marjorie, me encanta. Soy una persona que me gusta compartir, ¿verdad? Y siempre seguir aprendiendo. Algo muy importante es que estudio bastante porque creo que esa es la clave de aprender y aprender, porque entre más estudio me doy cuenta que no sé nada, o sea, seguimos aprendiendo y el universo es infinito. Así que yo los invito sobre todo a conectarse consigo mismas y consigo mismo y a conectar con sus hijos e hijas, porque realmente podemos todos, entre todos, formar una cultura y una comunidad de paz. Y la paz en el mundo empieza en la crianza de nuestros niños y niñas. Así que gracias por la invitación, me encantó participar y ojalá que todos los papás y mamás y todos los que nos escuchen puedan seguir transmitiendo este mensaje de amor, de paz y de luz a lo largo y ancho de todo el mundo. Gracias a vos por tomarme en cuenta. Con muchísimo gusto, Natalia. Y por supuesto, a ustedes también los invito a conocer más de Natalia Calderón. Aquí en su página pueden encontrar su biografía, los enlaces a sus redes sociales. Y si tienen alguna pregunta, algún comentario que hacer sobre esta conferencia, acá mismo también pueden hacerlo. Por supuesto, como siempre, a ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta conferencia. Hay todavía mucho más en el Congreso y están invitadísimos para seguirnos en las siguientes conferencias. Los espero ahí.